Ya, ya chiquillo. Bueno, gracias por venir. Eh, Tratemos de hacerlo así como en un resumen para no extendernos demasiado. Voy a después subir este video al aula y lo van a poder ver todos. Ya los que no pudieron asistir y ustedes, si les quedó alguna duda, lo podremos ver de nuevo. Mira, ¿qué es lo que falta por ver? ¿Qué materia nos falta por ver? Tenemos que ver, terminar con el plano cartesiano, ¿ya? Em, De hecho, ya estamos a punto de terminar el plano cartesiano y de ahí todo lo que venga después va a ser en tres dimensiones. Ya, de aquí para adelante debería ser 3D, todo. De hecho, vamos a ver lo mismo, muy parecido a lo que hemos visto y otras cosas más, obviamente, nuevas. Pero hay mucho que se repite de lo que es 2D a 3D. Hay un montón de objetos similares y hay un montón de objetos nuevos. O sea, tres dimensiones significa que hay muchas como más variables con las cuales uno puede jugar. Eh, Ampliar una dimensión, cambiar todas las cosas igual. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos queda por ver en dos dimensiones aún? Es algo relativamente corto, no nos vamos a demorar mucho en esto. Ya, lo voy a hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Tenemos que ver en esencia tres cosas. 2D, ya que queda como un cachito nomás por ver. Entonces, pongamos aquí. Entonces, en el plano cartesiano nos faltan tres cosas por ver. Ya, con esto terminamos entonces el mundo de dos dimensiones y empezamos tres dimensiones. ¿Cuáles son las tres cosas que faltan por ver? Número uno, es lo que se llama el camino lineal, ¿ya? O también se le llama, bueno, camino en matemáticas se le dice camino o trayectoria, ¿vale? Son sinónimos, camino o trayectoria. Eh, Son sinónimos. Esto lo paso porque, de hecho, alguien en clase alguna vez hace como 3 semanas me hizo una pregunta que se responde con este contenido. Yo le había dicho a esa persona que lo íbamos a ver ahora, como más adelante, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué es el camino lineal? Es literalmente una fórmula para llevarse de un punto a otro. Literalmente eso, en un tiempo que tú estimes. Bien, entonces mira, vamos a hacer, imagínate que yo quiero moverme del punto A, que te lo hago aquí con rojo, y quiero caminar hacia el punto B en el plano cartesiano. Entonces, el punto A, el punto de inicio y el punto B, el punto final. Por lo tanto, el camino en sí mismo va a ser, claro, va a ser este. Lo vamos a dibujar así. Y es lineal porque literalmente es la línea recta que los une. ¿Dale? Entonces lo dibujamos así. Le ponemos las flechitas para indicar hacia dónde va el movimiento. Bien, eso. Esto es lo que se llama el camino lineal. ¿Ah? Es el camino más corto y es una fórmula matemática de cómo se unen los puntos. Em, para desplazar un objeto de un lado al otro. Claro, eso lo ocupan harto como en programación o en videojuegos, porque claro, necesitáis mover algo de un lado al otro, punto. Sea lo que sea el contexto de eso. Hay muchas formas de mover un objeto de un lado al otro. Estamos claros de eso. De hecho, podríamos hacer, no sé, pues, un arco, por ejemplo, o una parábola. Si quiero que mi objeto vaya del punto A al punto B y describa como una parábola, no sé, pues como en Angry Birds, por ejemplo, ¿no? Que hacen como estos arcos parabólicos. O no sé, claro, hacen cosas así, qué sé yo. O puede ser como un arco de círculo, o puede ser algo más raro, una trayectoria así. Bueno, estas cosas las estudiamos en matemáticas, pues son caminos, el camino por el que se desplaza un objeto. Y en este caso en dos dimensiones. También hay caminos en tres dimensiones, porque también lo vamos a ver más adelante, cuando veamos 3D. Dale, ¿cuál es la fórmula del camino lineal? El camino lineal tiene una fórmula que de hecho no es nada difícil. Ahí vamos a ver, quizá un poco nuevo, no sé. No sé si esto ya lo habrán visto en algún otro curso. Se anota con esta fórmula, mira, primero le ponen así como R flecha o le anotan así como gamma flecha, ¿ya? Cualquiera de estos dos símbolos se ocupa cuando uno habla de un camino o una trayectoria, o R flecha o gamma flecha. Ya yo voy a ocupar la R. Em, entonces, ¿qué es esto? Se entiende como la posición que toma el objeto en el tiempo t, ¿ok?
pensemos que, lo voy a hacer con otro color. Pensemos que el objeto que yo quiero mover empieza aquí, ¿cierto? Empieza en este lugar. Acá es el inicio. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el objeto se va moviendo después está acá, después está acá, después está acá, después está acá. Lo estoy marcando aquí con verde, ¿cierto? En la línea. En cada instante tiene una posición diferente, ¿no? Después está aquí, después está acá, después está allá, después está acá, después está acá. Hasta que en algún momento termina aquí al final. Bueno, ¿cuánto tiempo demora en transcurrir de un lado al otro? Eso depende de lo que uno necesite, ¿cierto? Para programar o lo que sea que esté haciendo. En general, esta fórmula en principio se ocupa así, esto es como estándar, ¿ya? Se ocupa así. Esta es la fórmula y lo voy a explicar. Es b por t más a por uno menos t, ¿ya? Con t en el intervalo del 0 a 1. Lo que está escrito aquí entonces es la posición que toma un punto o un objeto que está recorriendo desde A a B en el tiempo t. Lo característico de esta fórmula es que t, que es la variable temporal, bien, por eso es una R que depende de la variable tiempo. Para cada tiempo hay una posición distinta. El tiempo dice acá que se mueve entre 0 y 1, de 0 a 1, de 0 a 1, lo que significa, en otras palabras, que el movimiento está como estandarizado en este caso, ¿vale? Es como que de un lado al otro demoras una unidad de tiempo, sea lo que sea, un minuto, un segundo, una hora, pero es uno, ¿ya? Uno. Esta fórmula funciona así para uno. Es como un camino como normalizado, de modo que no te demorís, no sé, pues 30 segundos, 40 segundos, sino uno, ya sean segundos, minutos, hora o lo que sea. En general lo ocupamos como segundos o milisegundos, qué sé yo. Em, entonces nosotros vamos a hacer una variante de esta fórmula para que demore la cantidad de tiempo que tú estimes conveniente. Por ejemplo, si tú querís que el objeto se mueva de aquí a allá y demore 10 segundos, por ejemplo, ponte tú, 10 segundos de un lado al otro. Eso, vamos a alterar esta fórmula entonces. Ya lo voy a escribir entonces así. Esto que acabo de escribir entonces es el camino lineal, pero está como normalizado, se le dice, ¿ya? Porque el tiempo como que se acortó y se dejó estandarizado que dure una unidad de tiempo. Ya, entonces ahora vamos a ver la fórmula como no estandarizada. La vamos a llamar así, la voy a escribir acá abajo. Esta es la variante como general. Y la fórmula en general la vamos a anotar así. Voy a ocupar, necesito otra letra entonces. El tiempo total en que demora el objeto recorrer el camino, ¿ya? El tiempo completo, tiempo total. Y a ese tiempo total, que en este caso es uno, aquí lo vamos a llamar t mayúscula. Bien, ese es el tiempo total. Entonces vamos a tener una nueva fórmula, que es esta. Uno sobre t y el resto es casi igual, salvo que aquí en vez de haber un uno coloco la t mayúscula también. Y ahora el tiempo se mueve de los 0 segundos hasta los t segundos. Bien, dependiendo de la cantidad de tiempo que necesiten. Esta es entonces la fórmula del camino lineal. Vamos a ver un ejemplo de cómo ocuparla. Ya, no sé si hay alguna pregunta de esto. Va a quedar más claro cuando lo veamos con un ejemplo. Ya, esto en sí mismo no es nada más que una fórmula por ahora. La vamos a enmarcar con rojo. La t minúscula entonces es la variable temporal. La t mayúscula es la cantidad de tiempo total que demora el movimiento. Ya, veamos un ejemplo. Voy a hacer segunda vuelta. Ejemplo. Imagínate que yo quiero que un objeto se mueva desde un punto a otro. A ver, por aquí tenía un ejemplo. Acá tenía un ejemplo. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, imagínate que tú tienes un objeto, quieres que un objeto se mueva. De hecho, lo voy a escribir en texto, ya, para que lo puedan leer después con calma, para las personas que lo vean después del video. El problema es este, un objeto se desplaza linealmente
desde el punto -1,1 hasta la posición 2,3 y demora en total 30 segundos en recorrer todo de un lado al otro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Encuentre la fórmula del camino lineal y calcule la posición exacta a los 10 segundos de recorte. Bien, vamos a hacer este ejemplo entonces. Tenemos una cosa, un punto, una partícula, un objeto, un cuerpo, un personaje o lo que sea, que se desplaza desde una posición a otra. En este caso del -1,1 al 2,3 y en total demora 30 segundos. Vamos a hacer dos cosas, calcular la fórmula del camino lineal y además vamos a calcular una posición exacta. Cuando ya recorrió 10 segundos, en qué lugar va a estar el objeto, ¿ya? A los 10 segundos de recorrido. Claro, tú te puedes preguntar a los 12 segundos, a los 13 segundos, a los 20 segundos, a los 30, no sé, a lo que sea, ¿sí? Em, Eso es lo bueno de la fórmula del camino lineal, pues te da la posición en cualquier momento. Bien, vamos a hacer un plano cartesiano, ubicamos los puntos en cuestión, ¿ya? El -1,1, vamos a dibujar, -1,1. Acá está, este va a ser nuestro punto A, que es el punto de inicio, y el otro el 2,3. A ver, 2, 1, 2, 3. Listo, este es el punto B, es el punto final. Entonces nuestra trayectoria lineal, vamos a hacer aquí dibujar una línea y marco la dirección de la trayectoria. Listo, tengo eso. Desde el punto A al punto B me desplazo y en total demora 30 segundos. Lógicamente, sí, y esto tiene sentido porque el desplazamiento es lineal. ¿Ah? La fórmula es lineal. Lo que voy a decir a continuación hace sentido porque es lineal. La palabra lineal significa muchas cosas en matemáticas. Lo que voy a decir es lo siguiente, si el total demora 30 segundos, en total demora 30 segundos, y te están preguntando los 10 segundos, entonces el recorrido va a ser un tercio del total, porque el tiempo es un tercio del total, ¿sí? El recorrido va a ser, la distancia va a ser un tercio, porque el tiempo es un tercio, 10 segundos de los 30 segundos, ¿sí? Entonces la posición debería estar a los 10 segundos, vamos a calcularla, debería estar como por acá, como que eso es como un tercio del de distancia total, ¿dale? Esa es una lógica que acá funciona en específico. Si necesito que el tiempo sea un tercio del tiempo total, la distancia también va a ser un tercio de la distancia total. ¿Ya? El tiempo y la distancia cambian en la misma proporción. Eso pasa porque es lineal el desplazamiento. Es una línea recta. Y es un movimiento uniforme. ¿Ya? Porque en la vida real y en otras simulaciones no necesariamente uniforme, porque los cuerpos, las personas o los objetos se mueven a velocidades distintas, a veces más rápido, a veces más lento, ¿cierto? De repente caminamos, frenamos, qué sé yo, retrocedemos. Pero para esta fórmula el desplazamiento es así como muy, muy perfecto, muy uniforme, ¿vale? Como que no para en ningún momento, tiene una velocidad constante, que se puede calcular incluso. Bien, por lo tanto, si el tiempo es de 30 segundos, yo quiero 10 segundos, la distancia total también la voy a tener que dividir en 3. Eso va a ocurrir, ya lo puedo predecir al tiro. Ahora vamos a entonces ocupar la fórmula que acabo de explicar acá arriba, que está con este rectángulo en rojo, para hacer uso de esta fórmula. Y porque el problema nos pide ocupar la fórmula, encuentra el camino lineal. Ya, el camino lineal entonces siempre lo notamos así. R de t, la R es la trayectoria, por eso le ponen una flecha porque es como es un vector en el fondo. Es ese vector azul que está puesto ahí, que depende del tiempo t, de la cuánto tiempo transcurre
en la trayectoria misma, ¿cierto? La fórmula funciona así, dice, es literalmente copio y pego. Uno sobre el tiempo total que demora la trayectoria, el desplazamiento que es 30 segundos en este caso, uno sobre 30, abro paréntesis, B por T, dice la fórmula, B por T. ¿Cuál es la B? Es el punto final. Entonces el punto 2,3 por la variable T. Sigo la fórmula, dice después, veo aquí el rectángulo rojo, dije A por T menos T, T mayúscula menos T minúscula. ¿Cuál es el A? El punto inicial. Entonces menos 1,1 por 30 menos T. 30 porque el tiempo total es 30. La T mayúscula es 30 y T minúscula es una variable. Por tanto, tenemos que hacer el cálculo de esto. ¿Bien? Estos paréntesis y estos números, eso es lo que hay que calcular ahora. 1/30 por todo este paréntesis. Ahora, ¿qué hacemos? Sencillamente lo que uno hace es distribuir y trabajar este paréntesis grande que está acá. Primero entonces distribuyo el t que está acá con el 2 y el 3. También este número 30 menos t lo multiplico aquí y lo multiplico aquí. ¿Ok? Veamos qué nos queda entonces. 1/30, paréntesis, 2t, 3t, más, paréntesis, 30 menos t por menos 1 es t menos 30, coma, 30 menos t. Ahora sumo los vectores que están acá adentro. Sumo esto más esto. ¿Cómo se suman los vectores? Coordenada a coordenada. La primera coordenada con la primera coordenada se suman. La segunda coordenada con la segunda coordenada también se suman. ¿Qué me da eso? 2t más t menos 30 queda 3t menos 30, coma. Y luego 3t más 30 menos t queda 30 más 2t. Y ya. Esta es la fórmula de nuestro camino lineal que describe el desplazamiento en este caso, desde el punto A al punto B, es esta fórmula. Es un par ordenado, claro, tiene dos coordenadas, tiene dos coordenadas. ¿Por qué tiene dos coordenadas? Porque, claro, describe cada punto en cada posición de la trayectoria, entonces, claro, son puntos en el plano. Bien, entonces ya, esta es la fórmula del camino lineal para este ejemplo, ¿listo? Esto es, y así queda, bueno, de ahí se pueden hacer algunos trucos algebraicos, pero no es necesario. Lo que nos falta ahora es responder la otra parte, que es a los 10 segundos, la posición exacta a los 10 segundos. Para eso entonces, para sacar la posición exacta a los 10 segundos, vamos a escribir aquí, posición a los 10 segundos. ¿Qué hacemos para calcular la posición exacta a los 10 segundos? Tomamos la fórmula de la trayectoria que acabamos de encontrar y lo reemplazamos con el t igual 10. Entonces, reemplazo en esto que acabo de calcular, reemplazo t por 10. Bien, me queda entonces 1/30, reemplazo 3 por t, 3 por 10 son 30. Va a quedar 30 menos 30. Y al lado derecho tengo 30 más 2 por 10. Es decir, me queda 50 ahí. Calculo los números que están adentro del paréntesis y lo escribo más bonito. Me va a quedar entonces 1 por sobre 30 por 0,50. Y ahora finalmente, ¿qué hago? Multiplico este 1/30, lo distribuyo en las coordenadas por 0 y por el 50. Lo distribuyo finalmente dentro. Me va a quedar, por tanto, 0 partido 30 y 50 partido 30. Ujú. 0/30 y 50/30. 0/30 es 0, porque cualquier número, 0 dividido cualquier número es 0. Y el 50/30 lo simplifico como 5 tercios. Esta es la posición que tiene el objeto
a los 10 segundos de desplazamiento. ¿Ya? 0,5 tercios. Lo voy a marcar acá con verde. Es un punto que está aquí. Ese puntito que está ahí es el punto a los 10 segundos. A los 10 segundos. Ya, chiquillo, eso. No sé si hay alguna pregunta de eso. ¿Se entendió todo? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Les presento el camino lineal. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que están aquí presentes? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Lo bien? ¿Se entendí? entendió todo? Ya, estupendo. Estupendo. Me imagino que ustedes esto lo hacen como con librería, porque claro, ¿cierto? Los códigos, los lenguajes de programación tienen sus librerías ya instaladas y les metí aquí y te sacan fórmulas. De hecho, ya viene casi como por defecto hacer este tipo de cosas. Claro, Hay funciones específicas que se llama como Translate, que ya hacen como todo esto. claro, me Sí, imagino, sí. mm. Lo que suelo hacer yo, por ejemplo, para sacar este tipo de cosas así, de un punto A a un punto B en un tiempo específico, ¿Mm? es usar iteraciones. ¿Ya como eso? Por ejemplo, tenemos una posición inicial y Ya. agarramos el objeto que queremos mover, digamos, y vamos iterando en base a un tiempo determinado que es como el Ah, tiempo mira, que ya tiene. te cacho. Está Entonces se le bueno. va sumando como uno, uno, uno hasta llegar al final. Ya. Así que así se suele hacer, así lo suelo hacer yo al menos. Claro, es como dar pasitos cortos hasta completar. Está bueno igual. Está bueno. Claro, y así como tú le ponías un tiempo, entonces dependiendo del tiempo es cuánto se demora ese pasito y así. Claro. Sí, 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 es una buena estrategia. Em, lo interesante igual de todo esto es que este ejemplo es un desplazamiento nomás, po. Es uno solo. Claro, en la vida real y en las situaciones que uno se encuentra hay muchas formas de desplazarse con aceleración, sin aceleración. Y ahí entran un montón de otras cosas. Este es como una cosa como desplazamiento como sencillo. Eh, sí, eso. Hay muchas, muchas, muchas otras variantes posibles, po. Ya. Y ahora, el otro que tenemos que ver es, voy a abrir aquí otro de estos. El otro que tenemos que ver, que ya lo hemos estado viendo. Ah, no, no, espérame, no, todavía no. No, voy a ver. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí, ahí sí. El otro, bueno, no, son tres, pues había dicho que teníamos que ver tres. Ya, ahí me está adelantando. Voy a darle vuelta. El que vamos a ver ahora, después voy a seguir con el que estaba pensando en mi cabeza. Vamos a ver entonces ahora. Número dos, vimos recién el camino lineal. En concordancia con el camino lineal, número 2, vamos a ver lo que se llama la fórmula de la recta vectorial, o se le dice más bien como forma vectorial de la recta, la forma vectorial de una recta. Es muy similar porque también describe un camino lineal, pero acá el enfoque no está en el desplazamiento, sino que está como en la recta misma. Pensar una recta en forma de vector. Ya, esta fórmula que voy a mostrar la vamos a volver a ver en tres dimensiones, ya, por eso también me sirve mostrarla al tiro. Después la próxima clase, cuando ya veamos 3D, voy a hablar de esto de nuevo. Em, ¿Cuál es la forma vectorial de la recta? Esto funciona así. El semestre pasado nosotros vimos la ecuación de la recta y que vimos que se ocupa en hartas cosas. Este, pero hay muchas formas de entender una recta, ¿ya? Hay un montón de maneras de entender una recta. Dentro de todas las maneras, hay otra manera específica que ocupa vectores, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora. Ya, entonces, la forma vectorial de la recta ocupando vectores funciona así. Vamos a hacer un plano cartesiano.
y necesitas dos ingredientes. Tienes un vector, este por ejemplo, que le vamos a llamar D, bien, D con flechita porque es un vector, D, y tenemos un punto que está fuera o que está en cualquier parte realmente. A ver, vamos a hacer un punto que está aquí, este por ejemplo. Ya que típicamente lo anotan así como P sub cero. Es un punto de posición. Bien, a este puntito le llaman entonces posición P sub cero y al vector D le llaman dirección o vector director. Con estos dos ingredientes, que es una flecha y un punto, una flecha y un punto, tú puedes construir una recta, que es la recta vectorial. Tiene la dirección que a la que apunta el vector rojo y pasa por el punto que está en azul. ¿Ya? Es una recta, por eso el vector rojo se llama director, porque le da la dirección a la recta. ¿Cachai? Le da la dirección, por eso el director la dirige. La recta apunta hacia la misma dirección donde va el vector. La diferencia es que está ubicada donde está el punto azul. Entonces no es la misma recta roja, sino que está un poco desplazada hacia arriba. Y esta recta, con esos dos ingredientes formáis la recta. Y esta recta, calculada de esta manera, con estos dos ingredientes, tiene una fórmula. Y la fórmula es así. También se ocupa un R de t, porque esta R representa como la trayectoria en el tiempo t. Y también ocupamos el parámetro t, ya es otra fórmula, que también depende del tiempo. En este caso, claro, esta t es un objeto un poco más libre. No es necesariamente un tiempo como antes, sino es otra cosita, pero parecido. Y se define así: la posición más t veces el vector director. ¿Ya? De hecho, una fórmula más sencilla que la anterior. P sub cero más t por d. P sub cero más t por d. La posición más t veces la dirección. Y esta t puede, en principio, vamos a poner la t que es cualquier número real. Es cualquier número, la t es completamente libre. Vamos a poner eso en principio. Después, dependiendo de lo que necesitemos, podemos alterar, también podemos hacer variantes. Esta t la podemos condicionar a ciertas condiciones, claro, a ciertas cosas que necesitemos. Por ejemplo, si yo coloco que la t sea mayor o igual que cero, lo que voy a hacer es una semirrecta. ¿Ya? No es una recta infinita para los dos lados, sino que parte en un lugar y se va para allá, por ejemplo. ¿Ya? O si coloco el t y le doy un intervalo, lo que voy a hacer es un segmento de recta, tal como lo hice antes, que era un camino lineal. Bien, dependiendo de la situación, depende del t, las condiciones, podemos alterar un poquito las cosas. Esta es la forma vectorial de la recta. Veamos un ejemplo cortito de esto. Y como adelantaba también antes, solamente mencionar que esta misma, exactamente la misma fórmula sirve en tres dimensiones. Igual que la anterior, la del camino lineal también. Es la misma fórmula, igualita, en tres dimensiones. Ejemplo. Eh, Vamos a ver eso. Calcular la recta que tiene la dirección del vector -1,1 y pasa por 2,3. Ya, un ejemplo bien directo. Tiene una dirección específica y pasa por un punto específico. Bien directo. Dale, la recta tiene una dirección preestablecida y pasa por un punto en concreto. Entonces, hagamos un plano cartesiano, todo esto se puede visualizar.
tenemos la dirección, que es el -1,1, es este vectorcito que está acá. Este es el vector director, lo anotamos con la letra D. Y la posición que está en el 2,3. 1, 2, 1, 2, 3. Está aquí. Este es nuestro P sub 0, el punto de posición. Entonces la recta en cuestión, claro, va a ser esta, ¿no? Es paralelo al vector director, ¿cierto? Tiene la misma dirección, pero está corrida hacia arriba de modo que encaje en el P sub 0. Esa es la recta. ¿Cuál es la fórmula de esta recta? Entonces vamos a ocupar la fórmula vectorial. Ocupando la formulita que está arriba, la vuelvo a anotar, entonces la fórmula es esta. R de t es igual a P sub 0 más t por d. Esta fórmula es mucho más sencilla que la anterior porque es cosa de reemplazar los datos que tenemos y listo. El punto de inicio y el vector director. El punto por el cual pasa la recta es el 2,3, este es el P sub 0, más t veces el director, que es -1,1. Y listo, no es nada más que eso. Reemplazamos los datos y listo. Por ahora con esta fórmula no vamos a hacer más. Cuando veamos en tres dimensiones, ahí la vamos a ocupar harto más. Vamos a ver que es la misma fórmula, pero ahí le vamos a dar como unos giros diferentes que acá no hay. Em, bueno, distribuye la t, t por el -1, t por 1, menos t, t, y le sumo el 2 y el 3. Entonces queda 2 menos t, 3 más t. Listo. Dependiendo del parámetro t, yo puedo decir dónde está el punto en cuestión. ¿Para qué punto, para qué t voy a tener un puntito que está acá en la recta verde? ¿Ya? Si yo te reemplazo, por ejemplo, t igual 1, es como que entre comillas pasó como un segundo del desplazamiento, entre comillas, desde el punto P sub 0 y avanzó un segundo. Si yo te reemplazo acá arriba, ¿qué te va a dar? Reemplazo aquí, me queda 2 menos 1, que es 1,4. El punto 1,4, que es este puntito que está acá, claro, porque de aquí se desplazó hacia allá en un segundo, entre comillas, porque reemplacé la t por 1. Entonces hay un desplazamiento de un segundo, después de otro segundo, después de otro segundo que se está moviendo para allá. Si yo hago el tiempo negativo, se va a mover para allá. ¿Sí? Ahí están como las dos direcciones, o sea, los dos sentidos en la misma dirección. Dependiendo, el t es libre, el t es cualquier t, entonces son todos los posibles múltiplos, por lo tanto construye una recta que es infinita, para allá y para allá. Ya, eso. Esta es la forma vectorial de la recta. No, no es más que eso por ahora. Más adelante vamos a detallarlo más en 3D. Está muy relacionada con el ejemplo anterior, con el camino lineal, porque también describe una línea y se pueden emparentar las dos fórmulas, ¿ya? Se pueden combinar, de hecho, son súper compatibles. Y lo último que nos faltaría por ver, y con esto ya terminamos todo lo que es geometría plana en 3D, en 2D, y después ya pasamos a 3D, directamente a 3D. Lo último que me falta por ver, número 3, es el camino circular. Que por eso hemos estado estudiando, de hecho, que ya lo hemos hecho varias veces, como rotar objetos, ¿cierto? Las rotaciones, la trigonometría para poder rotar cosas, vectores. Esto es otra manera de entender lo mismo. De hecho, esto ya lo hicimos, solo que ahora le voy a poner otro nombre, camino circular o trayectoria circular. Pero lo voy a escribir más grande. Camino circular o trayectoria circular. Ya, ¿a qué se refiere esto? Es un camino que está rotando, es un camino, literalmente es un camino circular. Y en principio, la fórmula original está pensada en rotar alrededor del origen.
¿ya? Alrededor del origen del plano cartesiano, que es este punto que está acá. Entonces nosotros hacemos un círculo, literalmente hacemos un camino que está rotando alrededor de aquí. Vamos dando vuelta alrededor de un círculo a una cierta distancia. Claro, uno puede alterar la fórmula y desplazar este puntito, por ejemplo, para acá. Y hago una rotación aquí alrededor de este punto, de este lugar. ¿Te fijas? También se puede hacer. Sería un camino circular, pero como desplazado alrededor de otro lugar. Eso también lo podemos ver. Por ahora solo vamos a ver el camino circular estándar. Entonces, lo que hacemos es rotar alrededor de un punto, en este caso el punto origen. Y como hemos visto en clase, las rotaciones siempre son así en el sentido antihorario. Entonces la flecha la voy a dibujar en esta forma. Dale. ¿Qué es lo que se necesita para crear un camino circular? Si yo tengo un objeto o un personaje y quiero que rote alrededor de algo, ¿qué es lo que se necesita saber? Solo dos cosas en realidad. Necesitas saber a cuánta distancia está ubicada del objeto de rotación, porque puede ser una rotación muy grande, ¿cierto? O muy chiquitita, un circulito muy pequeño. ¿A cuánta distancia está? ¿Y cuánto tiempo demora en total en dar la vuelta? Solo esas dos cosas. ¿Cuánta es la distancia y cuánto tiempo demora en girar? Dependiendo de lo que tú necesites, pues a veces como muy rápido o muy lento, dependiendo de la situación. ¿Ya? Entonces necesitamos esas dos cosas, ¿no? Bueno, em, naturalmente, a la distancia que está del centro al borde, lo notamos con la letra R porque eso se llama radio, ¿cierto? El radio del círculo. Entonces lo notamos con la letra R, ¿ya? R radio. ¿Y cuánto tiempo en total demora el objeto? Vamos a llamarle también T mayúscula, ¿ya? T mayúscula va a ser el tiempo total de rotación. Tenemos entonces, con esas dos cosas es suficiente para describir un camino circular. La distancia hacia el punto de rotación y el tiempo que demora en total. Ok. ¿Cuál es la fórmula del camino circular? Esto lo hemos visto en clases, pues lo vimos, porque ya hemos visto cómo rotar, cómo rotan los objetos, qué tengo que hacer para que algo rote. Ya lo hemos visto. Voy a hacer un pequeño recordatorio igual al respecto. Hemos trabajado harto ya con rotaciones igual. ¿Cómo se ocupa cómo es el camino circular? Nosotros hemos visto, el truco es el siguiente, lo hemos visto, que es, si yo quiero, este puntito lo voy a marcar acá con verde, yo quiero que este punto es el que esté rotando, este puntito se está moviendo hacia allá, lo que hacíamos era construir desde aquí un triángulo rectángulo hacia abajo. Entonces tengo un triángulo rectángulo, que hacen el radio, el punto, y los dos catetos que están así, como uno está en el eje X y el otro es paralelo al eje Y, ¿vale? Tenemos ese triángulo rectángulo. A las coordenadas del puntito verde lo voy a llamar X, Y. Por lo tanto, los catetos del triángulo son el cateto de abajo es X y el cateto de arriba es Y. ¿Ya? El cateto de abajo, el horizontal es X y el otro cateto es Y. Entonces, aquí ya puedo empezar a aplicar trigonometría, porque es lo que hemos visto en clase. Todo depende de un ángulo. A este ángulo es el que voy a llamar T, que es como el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre? Es cuánto ángulo se ha movido el punto o el objeto, ¿vale? Por eso lo vamos a llamar T, el tiempo es lo mismo que el ángulo en este caso. Bien, mientras más ángulo es porque hay más tiempo, mientras más tiempo hay más ángulo. De hecho, vamos a hacer los que sean lo mismo en este caso. Bien, ya. O lo otro que se puede hacer es hacer un múltiplo del tiempo. También podemos hacer eso. Ya, pero lo vamos a dejar así como con T por ahora. Entonces hacemos trigonometría porque tenemos el triángulo rectángulo, lo voy a dibujar de nuevo acá abajo.
ampliado, tengo el gran triángulo rectángulo, donde aquí tengo el tiempo t, tengo el triángulo, el cateto de abajo es x, el cateto de acá es y la hipotenusa es r. Tengo ese triángulo. Como hemos visto en clase, sí, como hemos visto en clase, el coseno del ángulo y el seno del ángulo es, literalmente, el coseno es el cateto adyacente, que es x, dividido por la hipotenusa, que es r. El coseno se define así, el cateto adyacente dividido la hipotenusa. El adyacente es lo que mide la x y la hipotenusa es el radio del círculo, que es r. Y el seno es el otro cateto, que es la y, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso da el seno. ¿Ya? Recordemos eso. El seno y el coseno lo definíamos así. Esto lo hemos estudiado ya anteriormente. No debería ser nada nuevo. Eh, Ahora, voy a despejar la x y la y. Bien, entonces, esta r la paso para allá multiplicando, esta r la paso para allá multiplicando. Deduzco, por lo tanto, que x es, no lo voy a escribir acá abajo. Deduzco, por lo tanto, que x es r veces el coseno de t e y es igual a r veces el seno de t. R veces el coseno de t, r veces el seno de t. Y t, ¿qué es lo que es t? Es el ángulo que da la vuelta completa alrededor del círculo. Por lo tanto, t es un numerito, que es un ángulo en este caso, que también se interpreta como el tiempo, desde el tiempo cero hasta los 360, que está medido en grado en este caso, 360 grados. ¿Ya? Eso que está escrito ahí es el camino circular. Esa es la fórmula del camino circular. Bien, otra forma de anotarlo con la R flecha que le he dado en todos estos caminos, lo voy a volver a mencionar aquí. Se anota también así, R flecha del parámetro t y se anota así. La primera coordenada es la x, que es R coseno, y la segunda coordenada es la y, que es R seno. Ya, note que hay dos R distintas. Una R es la R que no tiene la flechita, es la del radio, y la R que tiene la flechita es la trayectoria circular. Ya, ocupamos la misma letra, pero son cosas distintas. La R sin la flecha, el radio del círculo, y la R con la flecha es la trayectoria circular. Bien, este es el camino circular. ¿Dale? Este es el camino circular. También se le conoce como, lo voy a marcar en un rectángulo rojo. Este es el camino circular. Y en este caso, los ángulos se recorren, un segundo es un grado. Está pensado así, porque t es el grado, es el ángulo. Entonces, un segundo que recorre es un grado. Por lo tanto, la vuelta completa demora 360 segundos. Pensando que t se está midiendo en segundos, porque podría ser minuto o otra unidad de tiempo. ¿Vale? 360 segundos, porque hay 360 grados. Entonces, si tú querís que el recorrido sea como más rápido o más lento, que recorra en un tiempo que tú necesites, hay que hacer una variación de esta fórmula. Ya esta es como la fórmula como estandarizada. Ahora le voy a dar como la variante, dependiendo de la cantidad de tiempo que necesitemos que demore en dar la vuelta entera. En este caso, lo repito, son 360 segundos. Ya, solo otra cosita por comentar. A esta fórmula también se le llama así, coordenadas polares. Suele conocérsele así también. Camino circular también se le conoce como coordenadas polares. Ya, entonces ahora lo que me falta es ver la variación de esta fórmula dependiendo de la cantidad de tiempo que nosotros necesitemos que demore
en completo en dar la vuelta. Entonces, para eso se hace una variante, que es esta. Vamos a anotarlo. Variante. Yo quiero que demore en total T segundos. No 360 como está estandarizado, sino que quiero que demore T segundos, entonces va a ser un giro más rápido o más lento, dependiendo de la cantidad de tiempo que yo necesite. Si quiero que haga un giro en un segundo, pero si súper rápido, tiene que recorrer muchos grados muy rápido, ¿cierto? Entonces, la variación de la fórmula va a ser una cosa así. Es muy parecida a antes, R coseno de t, esta era la fórmula de recién, R seno de t, esta era la fórmula de recién, pero la variación, la voy a anotar con rojo, es que aquí ya no va un t, va un alfa t. ¿Ya? Esa es la variante que hace que demore más o menos tiempo. Es tomar el t, el ángulo, y multiplicarlo por un número, ¿ya? Por alguna cantidad. Em, sí, no, está bien puesto el nombre. Alfa veces t. ¿Cómo funciona esta fórmula? Yo necesito que, eh, a ver, ¿cómo es esta fórmula? Necesito que, ¿cómo combino el alfa y la t mayúscula? Necesito ver cuándo alfa veces t es 360, ¿no? Entonces, alfa es 360 sobre t. A ver, me surgió una duda. Ajá, claro. Sí, porque en este rango, ya, ahí sí. Ya, en este rango lo que necesitamos es, esto es una deducción matemática, que es que alfa veces t necesito que sea los 360 de modo que t, eh, no, alfa, sí, t es 360 partido por alfa. Claro, entonces en esta variación de la fórmula, esto lo voy a borrar. El t se mueve entre 0 y 360 partido por alfa. Esta alfa representa eso, es una variación del tiempo total. Y esta variación del tiempo total, esto es el t mayúsculo. Entonces tengo esta siguiente ecuación. De ahí lo vamos a ver con un ejemplo y ahí se va a entender bien clarito. Tengo la siguiente ecuación, que t mayúscula es 360 sobre alfa. Por lo tanto, alfa es 360 sobre t. Así, entonces, el camino circular, la fórmula del camino circular en su variante que yo necesito que demore una cierta cantidad de segundos en concreto, va a ser así. 360 sobre t mayúscula por t, coma, r seno de 360 sobre t por t. Esa es la fórmula. Y ahora el t demora de 0 hasta t mayúscula segundos. Esta es la formulita del camino circular ya como mejor, como más generalizado. No es tan estandarizado como lo puse antes. También la enmarco aquí con rojo. Bien, entonces ya para ir terminando, lo último que vamos a ver hoy día, lo último que alcanzamos a ver es un ejemplo de esto y ya con eso estamos. Esto nomás necesita mostrarles el día de hoy. Ya les muestro entonces un ejemplo para hacer uso de esta formulita. Lo voy a escribir. Dice, un objeto rota alrededor, rota, rota.
alrededor del origen a una distancia de 4 unidades y demora 10 segundos en completar la vuelta entera. Ya, calcule la fórmula del camino circular y encuentre la posición del objeto a los 5,833333 periódicos segundos. Es una cantidad de tiempo precisa, muy exacta, porque los ángulos con los que hemos trabajado son así, son como bien precisos. Vamos a hacer el ejemplo para esta cantidad de tiempo en concreto. Entonces tengo un objeto, tengo un punto o algo, una partícula que está rotando alrededor del origen y está ubicada a 4 unidades de distancia y demora 10 segundos en completar la vuelta entera. Hay que calcular la posición en la que se encuentra el objeto cuando han transcurrido esta cantidad de tiempo, 5,83 periódicos. El 5,83 periódico, si tú lo pones como fracción, que eso es lo que vamos a hacer, es 35 sextos. Ya eso lo voy a dar aquí como un spoiler, como una pista. 35 sextos es 5,83 periódico. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Ubiquemos entonces aquí la fórmula del camino circular. Si le dicen que la distancia es de 4 unidades, significa que esta R, que es el radio del círculo, es 4. Al tiro podemos decir eso. Y demora 10 segundos, entonces esta es la T mayúscula. Bien, de una podemos deducir eso al tiro. Entonces tenemos que R vale 4 porque es la unidad de distancia en la que se ubica el círculo, el objeto que está rotando, el radio del círculo, y el tiempo total en que se demora en dar la vuelta son 10 segundos. Entonces, de acuerdo a la fórmula que acabo de darle del camino circular, ¿cómo va a quedar la fórmula? Va a quedar así. 4 veces coseno de 360 partido por 10 t minúscula, coma, 4 veces el seno de lo mismo, 360 partido 10 t. Esta es la fórmula del camino circular. Esto es el radio, ¿listo? Esto es el radio y esto que está acá abajo es el tiempo total, t mayúscula, que en este caso son 10 segundos. Desarrollamos un poquito las cosas. 360 partido 10 son 36 veces t. Y el seno es de 36 veces t. Entonces, esta es la fórmula del camino circular. Lo que falta ahora, y con esto terminamos el ejercicio, es calcular R en esta cantidad de tiempo precisa. Para esa cantidad de tiempo, 5,83 periódico, que es 35 sextos. Entonces, vamos a escribirlo. Ahora calculamos R, la trayectoria, en los 35 sextos. Eso hay que calcular. R, la trayectoria a los 35 sextos segundos. Que es tomar esta fórmula que está acá y reemplazar la t por 35 sextos. ¿Qué me da esto? 4 veces coseno de 36 por 35 sextos. Y luego tengo el seno de 36 por 35 sextos. ¿Cuánto es 36 por 35 sextos? Haciendo el cálculo de 36 por 35 sextos, lo que da es 210. Entonces necesito saber cuánto es el coseno y el seno de 210 grados. Y esto ya lo hemos hecho en clase, de hecho lo hemos hecho varias veces, en distintas ocasiones con trigonometría, calcular el seno y el coseno de ángulos grandes o de ángulos en general. En este caso el seno y el coseno de 210 grados.
Esto lo hemos hecho. ¿Cuánto es el seno y el coseno de 210? ¿Cuánto es? El 210 grados está en el tercer cuadrante, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, porque es más que 180. ¿Y cuánto más de 180? Son 30 grados más. Desde 180 hacia abajo son 30 grados más. Como estamos en el tercer cuadrante, el coseno va a ser negativo. Todo esto ya lo estudiamos alguna vez hace tiempo atrás. Entonces, esto es lo mismo que menos 4 veces el coseno de 30. Y el seno también es negativo porque también estamos en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Menos 4 veces el seno de 30. Ya, voy a hacer aquí entonces una breve explicación de esto que ya lo hemos visto. Una breve explicación cortita eh, de por qué apareció en menos coseno 30 menos seno 30. Teníamos el ángulo 210 grados. Los 210 grados están como por aquí. Todo esto con 210 grados. Viéndolo de esa manera, este triángulo rectángulo que está acá, con un azul, el ángulo que está aquí es de 30 grados, porque son 30 más que los 180 que es semicírculo, son 30 más, porque el total eran 210. Por eso aparece el seno y el coseno de 30. Ya lo hago con el 30 en vez de con el 210 que era completo. Y el seno y el coseno son negativos porque el coseno apunta hacia la izquierda y el seno apunta hacia abajo. El coseno está relacionado con el eje X y el seno con el eje Y. Entonces ambos son negativos, por eso es menos 4. Y ahora solo nos queda recordar cuánto era el coseno de 30 y el seno de 30. Y el coseno de 30 es raíz de 3 medios. Y el seno de 30 es un medio. ¿Ya? Ahora distribuyo este 4 con este 2, lo simplifico este 4 con este 2, me van a quedar las siguientes coordenadas. Entonces, menos 2 veces la raíz de 3, coma, menos 2. Listo. Esa es la posición que tiene el punto rotando alrededor del origen a los 5,83 periódicos segundos. Eso es todo, ¿ya? Por último, entonces, hago un dibujito aquí del plano cartesiano. Hago un dibujito del plano cartesiano. Tenemos la trayectoria circular, el camino circular. El objeto está dando vueltas de aquí para allá en el sentido horario. El objeto empieza su trayectoria aquí, da vueltas. En total demora 10 segundos en dar la vuelta completa. Y a los 5,83 segundos, que es más de la mitad del recorrido, entonces no está aquí, sino que un poco más abajo, de hecho está acá. Aquí está en la posición final a los 5,83 segundos. Y las coordenadas de este punto son estas. Menos 2 raíz de 3, menos 2. Me faltó anotar el radio del círculo, que es 4. Eso, chiquillos, estamos listos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Con eso terminamos por hoy. Esto necesitaba mostrarles.
¿Alguien tiene alguna consulta? Todo bien, todo bien. ¿Estamos bien? Ya, estupendo. No, pero lo hago ahora. Tenéis razón. Listo. Ahí le saqué una fotito a la lista. Ya, chiquillo, eso, pues. Estamos. Gracias por venir. Nos vemos en la próxima semana en clase. Ya, y ahí vamos a empezar con 3D, full 3D. Todo 3D. Que tengan Ya, buen, pues, profe, que esté bien. que Muchas tengan gracias por buen todo. fin de show, show, Quincy. Chau, Chao, esté chau. bien.